Quiero prestarle atención a lo que está afuera. Voy a escuchar relatos, vivencias, emociones íntimas. Busco un mensaje en el encuentro, en una casa, en los objetos quietos y en una voz. Sigo un camino nuevo, por donde pasaron otros. Es una oportunidad para la sorpresa. En las vidas cotidianas, en lo secreto, en cualquier lugar, las impresiones más cercanas. Soy Cintia Evangelista, profesión ex artista de circo, pero bueno, ahora soy seño, profe en la BESI dando clases de circo. Y bueno, sean bienvenidos a mi casa, donde voy a contar un poco de la historia de mi vida y mis andanzas en el circo y mi nueva vida también, porque ahora tengo otra vida, una experiencia que nunca viví. Bueno, Cintia, muchas gracias por recibirnos en este día tan lindo. Quería empezar preguntándote cómo comienza tu relación con el circo, tus primeros pasos. Nací en el circo, ya vengo de generaciones de artistas circenses. Viene de mi bisabuelo, o un poco más arriba, porque ya vinieron inmigrantes, vinieron de afuera, vinieron de España, ya venían con circo. Cruzaron el charco con el circo. Sí, de hecho en Concepción del Uruguay hay una placa a uno de mis ancestros, como quien dice, porque el circo, trabajaba con Pablo Puesta, que el teatro nació en el circo, en Argentina, y mi familia, mi abuela paterna, que ellos venían ya de afuera con circo y eso. El teatro nació en el circo y ellos fueron una de las familias precursoras de esto. O sea, tiene como parte de la historia del teatro en Argentina. Por eso digo, vengo de muchas generaciones y yo nací en el circo porque mi papá se casó con mi mamá y la llevó al circo. Mi mamá no era de familia de circo, fue su primera generación. Nací en un pueblo de San Luis cuando el circo pasó y seguimos viaje. Después volví a los 10 años, volví al mismo lugar, conocí al hombre que había atendido a mi mamá como partero y después las veces que he vuelto siempre lo encontré. Y después, una de las últimas veces que fui, que ya tenía a mi hijo varón, él ya era el director del hospital de ahí de Tilizarao. Pero siempre recuerda, porque supongo que habrá sido el único parto de circo que habrá tenido y él siempre muy, muy feliz de verme y muy contento. Y Cintia, ¿cuáles son los primeros recuerdos que tenés en el circo? ¿Qué se te viene Yo a la de ver mente? los ensayos, mi mamá era bailarina y ver circos, por ejemplo el circo que ahora se llama Servián, ellos estaban con la familia, se llamaba Hermanos Jovanovic. Y mi mamá era bailarina, yo tenía 2 años, 3, mis recuerdos claros de ver la pista del circo. Mirá. Y yo me iba a fumar todos los ensayos, los del malambo, los de las bailarinas, ¿no? Porque me gustaba. Yo siempre crecí pensando que yo iba a ser artista. No es que porque solamente nací en el circo, me gustaba mucho. Y tengo recuerdos muy claros, incluso de la música, en esos momentos, de los ensayos y todo. A hacer algo como artista empecé a los 4 años. ¿A los 4? Mirá. Sí, mi abuelo me hacía practicar contorsionismo, de los 3, ponele, y a los 4 empecé. Muy así nomás la disciplina, porque imagínate 4 años, no era como mucho para corregir y todo, pero con los años sí lo fui perfeccionando y hice contorsionismo hasta los 17, 18 más o menos. ¿Tu abuelo era contorsionista? No, mi abuelo tampoco era de circo. Mirá. Él se metió al circo cuando se casó con mi abuela,
pero grande, a los 26 años. Pero él en su pueblo, le decían el loco del pueblo, él era de Arrecifes. Y a él le gustaban mucho las cosas de circo. Él hacía lazos, andaba en monociclo, hacía malabares, caminaba sobre el alambre, pero él no tenía nada que ver con el circo ni nada. Él nació, creció en Arrecife, pero le gustaba. Mirá. Se casó con mi abuela y cuando fue con el circo, chao, fue el mejor artista. Claro, estaba listo. Sí, ya estaba listo, sí. Y amaba el circo y, bueno, en el tiempo que tuvo que dejar el circo, cuando se vendieron el circo, después él se hizo su propio circo con sus hijos, todo. Cuando vendieron el circo y compraron un parque, que se fueron a vivir estable, él nunca dejó de hacer cosas de circo. Él como iba a trabajar a salones, hacía presentaciones de magia, o mismo en el barrio donde vivía, en Moreno. Él siempre amó el circo, por más que no estaba en el circo. Me costaba mucho traerlo a mi abuelo a verme actuar en el circo, porque mi abuelo era como que tenía como eso que le pasa a la gente de circo cuando deja el circo, que le costaba mucho, era como añorar mucho. Y lo logré, sí, me vino a ver mi abuelo al circo, y mi abuelo era un hombre re duro, así como gente de antes, y a mí me llenó mucho verlo tan emocionado. Y Cintia, de tu infancia en el circo, digamos que debe ser una vivencia increíble, ¿no? Porque no solamente es el espectáculo, sino que es la espacialidad, las carpas, el viaje. Bueno, ¿qué es lo que más te algo gustaba? Particular de los chicos de circo de antes, porque ahora las familias no son tan grandes. He estado en circos como el Lobandi, que ahora ya no existen más. Nosotros jugábamos al circo. O sea, nosotros afuera de la carpa nos armábamos carpita, hacíamos la función, sí. Siendo que por ahí nuestra participación en la función era muy chiquita, porque sí teníamos un número que entrábamos todos los nenes como en representación de lo que era la infancia en el circo, todos vestidos de payasito. Después, bueno, yo ya hacía las contorsiones y entraba la magia como partener de ese número. Pero nosotros nos armábamos fuera de nuestro cirquito y hacíamos toda la función, replicábamos todos los números, uno hacía las contorsiones, el otro hacía esto, el otro hacíamos todo afuera del circo, jugábamos al circo, o sea... Mirá. Vivíamos el circo a ese nivel, siendo niños, y cuando íbamos a la escuela, por ahí a los otros les costaba mucho esto de hablar y contar, porque siempre vos llegabas a una escuela y te preguntaban, ¿dónde duermen? ¿En el suelo? ¿Dónde viven? Claro. ¿Qué comen? Sí, tenemos una casa como otro, pero tiene ruedas, vivimos en una casa con ruedas, tenemos baño, tenemos aire acondicionado, tenemos televisión, tenemos DirecTV, porque la gente es como que no sé qué pensaba, nosotros vivíamos, no sé, en el 1800 en el circo, la gente todavía imaginaba los carromatos o camarines por ahí. Y a los otros chicos era como que eso les incomodaba, que le preguntaran todo. Entonces nos juntaban a todos, nos reunían, hablaba yo por todos, ya tal. Le contaba la vida de todos. Éramos muchos chicos en ese circo, éramos 36 nenes. Era un montón. Sí, porque las familias antes tenían 3, 4, 5 hijos. Claro. Entonces éramos un montón. Y Cintia, de tus prácticas de circo, contaste que empezaste desde el contorsionismo. ¿Qué otras cosas desarrollaste? ¿O qué es? Supongo que has desarrollado muchas cosas dentro del circo, pero ¿qué es lo que a vos más te gusta? ¿Dónde te sentís mejor? A mí me gustan mucho los números de altura, pero yo tenía un inconveniente con mi mamá. Mi mamá, al no ser de circo, era como que el riesgo y eso no le gustaba. Nunca me dejó hacer nada. Si yo practicaba, por ejemplo, trapecios abuelo, que en trupe, qué sé yo, esperaba que armaran el aparato, y si mi mamá se iba del circo, yo corría a la plataforma porque ella no me dejaba, no le gustaba, y era algo que por eso yo hice contorsionismo hasta los 17, 18, cuando ella fallece, que yo tenía 19 años, pude empezar como a hacer algo en las alturas. Ya hacía trapecios abuelo, porque ensayaba, practicaba cuando armaban el aparato, porque es un aparato grande, cuando ella no estaba, porque si me veía, y me pasó alguna que otra vez que por ahí yo estaba en la plataforma y entraba a decir, ¡bájate de ahí! Siempre tuvo mucho miedo, pero bueno, porque implica mucho riesgo, para arriesgar tu vida. Haciendo números de altura, arriesga tu vida porque es real. O sea, hay números que sí puedes usar un cinturón de seguridad y hay otros que no.
Este es el trapecio donde saltás de uno. Sí, que vas a las manos de otros, sí. Es lo más hermoso del mundo, volar sin alas. Es porque sí, porque tenés momentos, vos estás agarrado a la barra del trapecio, pero cuando despegás son segundos que estás en el aire y es solamente tu cuerpo hasta que vas a las manos del fuerte. Es el número que más amo. Es muy difícil, por ejemplo, si vas a un circo o hay algún circo cerca, que tengan un aparato de eso y decir hoy, bueno, voy hasta allá, voy, me subo un rato. Lo he pensado también, ahora como yo doy clases, he pensado en armar un aparato un poco más chico como para hacer pequeños vuelos, otra cosa, pero porque a mí me gusta. Es algo que yo disfruté mucho de aprender y saber, porque tenés todo un proceso también para ensayar, practicar y poder entrar al número, la pista. Sí, me imagino, además es un grupo de personas, no estás vos sola. Sí. Ese número sí, como por ejemplo la báscula también, porque te necesitas que estén los otros para que te piquen y saltes. También hice báscula después, años después, cama elástica. La cama elástica también tiene su riesgo. Todos los números, o sea, no es que solamente te colgás y corres riesgo porque te colgás, no, todos los números tienen su riesgo. Incluso haciendo contorsiones con aparatos que van en el suelo también. Mi hermana, por ejemplo, hacía un truco en un aparato que se llama dental, que doblás y es como una L y apoyás la boca y dejas tu cuerpo doblado en dos, la cola apoyada en la cabeza y girás. Yo lo hice pocas veces porque la verdad que era muy arriesgado, más allá de que estabas en el suelo. ¿Cómo se llama? Dental. Dental. Sí, dental para parada de pecho. Y entonces apoyas acá y metes la boca en el aparato que es el dental, te prendes solamente los dientes y giras así como loco. Mi hermana sí una vez tenía como mucha humedad el rulemán que lo giraba, la giró muy fuerte y salió para un costado y estaba en el suelo. O sea, todo tiene su riesgo, uno tiene que tomar todas las precauciones, pero a veces, bueno, falla uno. Cuando la falla es humana ya no hay más nada que... Puedes tener todas las cuestiones de seguridad, pero si fallas vos... Y de todos los momentos que componen, porque uno habla del circo y el circo es el espectáculo, pero también es el viaje, son las estadías en los distintos pueblos, en las distintas provincias. De todo eso, ¿qué es la parte que a vos más te gusta? Yo los últimos años estuve en nuestro circo de familia. Ya me había tocado toda la parte que era como la gloria, ser solamente el artista, tener tu aparato y los 5 minutos de gloria. Los últimos años sí nos tocó remarla mucho, pero bueno, de decir, vamos a la expectativa de llegar a cada lugar. Este lugar va a ser bueno, acá hace tantos años no viene circo, vamos y ir a armar, salir a hacer la publicidad. Sí, hasta el viernes debut, sí, a mí siempre me pasó lo mismo. Era ese dolor en la panza que yo me cambiaba para actuar y entraba 5 veces al baño a hacer pis. Bueno, pero eso fue toda la vida igual, hasta el viernes de estreno, la tensión de eso y después que ya pasaba el viernes, ya está, era como relajarse. Me pasaba antes cuando era artista, porque cuando íbamos a debutar con el circo, el viernes es como la primera función y eso te genera mucha adrenalina, mucho todo, y después cuando pasaba ya
era el momento de calma. Con el circo también me pasaba lo mismo. Y llegar ahí, por ahí a lugares donde era mucho más fácil la tramitación y todo, y vos que sabés que pasaba tiempo que no venía circo y todo, bueno, vos sabías que ese viernes iba a ser bueno, entonces te daba como más tranquilidad. Cómo te recibe la gente, o sea, porque por ahí hay gente que dice, oye, el circo se estaba muriendo, no. Sí, yo creo que vivía cada día, que yo me levantaba para ver qué podíamos hacer de mejor, mejorar aún a pesar de todas las tareas que teníamos por fuera de lo que era el espectáculo. El último tiempo estuve con mi hermana que está antes de la más chica, soy la mayor de 5 hermanos. Y la que está antes de la más chica con su marido, sus hijos y todo, bueno, y éramos solamente la familia. Trasladábamos el circo nosotros, armábamos, desarmábamos nosotros, hacíamos la publicidad, repartíamos los folletos, íbamos a la radio, todo lo hacíamos nosotros. Tuvimos la satisfacción de poder comprar una carpa nueva. Mirá. Antes de que llegáramos acá, pasara lo de la pandemia, que eso también fue para mí, como mi sueño desde los 24 años de tener un circo, fue importantísimo. Lograr tener una carpa nueva, estrenarla, más allá de que sea chiquita y todo, para mí fue, para mí y para mi familia, ¿no? Claro. Mis hijos siempre me pusieron mucho el lomo y de hecho son artistas ellos, pero esta otra parte también de ayudar, de acompañar, que yo no sé si les gustaba o no, pero lo hacían. Estaban ahí y fue lo que yo transmití, ¿no? El trabajo incesante de vamos y ver la carpa nueva parada para ellos también fue tan lindo como para mí. Mirá, o sea, mirá. Y Cintia, en estos viajes porque recorrieron casi todo el país, ¿no? Yo conozco Argentina desde Ushuaia hasta La Quiaca. Mirá, he estado en Brasil, en Paraguay, en Bolivia, mirá, en Chile. Mi familia se ha ido más lejos. Mi papá con mis hermanos fueron a México, a Nueva Zelanda. Ahora, de hecho, tengo uno de mis sobrinos que está en Estados Unidos. Siguieron con el circo, continuaron. Yo soy la única que quise pertenecer a un lugar y aquí estoy vivo en Pico. Y acá estás en Pico. Sí. Pero y en Pico, en La Pampa, ya han pasado varias veces con el circo. Sí, he pasado varias veces. Sí. Incluso acá en Pico he ido hasta al colegio normal, cuando pasé una vez, cuando tenía 15 años, porque también iba a la escuela yendo así de un lado para el otro. Era más fácil que ahora. Ahora a los chicos después de la pandemia en circo se les ha complicado muchísimo el tema de tramitar los pases, pedir el banco, dependiendo de las provincias también. Claro. Por ahí hay provincias que te lo hacen más fácil y hay provincias que lo hacen más difícil. Pero creo que también es una cuestión de información y que no se han preocupado. En pandemia la gente de circo se ha preocupado más por el tema de las locaciones, los terrenos que han ido con cultura, el empezar a trabajar de nuevo. Pero no se han preocupado de esta parte tan importante que es la educación con los chicos viviendo en el circo. Claro. Entonces este tema de la falta de información de que los pases es la inmediatez, porque pueden estar una semana, 15 días, un mes, 2 meses, pero que los chicos lo necesitan, o sea, necesitan la cantidad de pases necesarios durante el año, ¿no? Que, claro. A ver, y bueno, no, si le dan lugar en el circo, no, porque el circo ya viajó, el circo ya está acá. Claro. Claro. O sea, vos tenés que resolverme el darle un banco, por más que haya 40 alumnos en un aula, porque nada es más esencial que el educarse, más allá de que sean artistas de circo y tengan una forma ya de cómo encarar la vida, si ellos tienen la voluntad de educarse, no se la niegues. O sea, creo que la burocracia en esa parte volvería otra vez a tener que cambiar, porque hasta la pandemia era bastante sencillo, ahora se les complica muchísimo. Y en el fondo de pensar que vos solo querés llevar a tus hijos a la escuela para que se eduquen, no entiendo por qué negarle esa posibilidad. O sea, es una cuestión humana. Claro. Y es un derecho que ellos tienen. Y hablando de la educación, vos también estás dando clases. Ahora sí, ¿no? Clases de circo, sí. Es mi lugar maravilloso. 3 horas a la semana. ¿Es algo nuevo en tu vida o ya lo has hecho antes? Sí, no, hemos dado así, por ejemplo, seminarios que son una vez cada tanto, claro. Cuando por ahí en lugares como San Luis, en Tucumán,
En Tucumán me pasaba algo particular, venían la gente de la facultad, por ahí como ponerla de fotografía y eso como a documentar nuestra vida, y era como extraño porque de repente vos te levantabas en tu casa y tenías 15 alumnos de fotografía sacándote fotos mientras te cepillabas los dientes. Después también seminarios así como para contar la vida de uno, y otros sí ya haciendo lira, telas, anillas, para un montón de chicas que bueno, venían, pero era un tiempo breve. Esto de dar clases surgió el año pasado, porque ya había tenido antes un paso por Juventud en uno de los programas que era el Encontrarte, en el comienzo. Y fue como que no tuvo espacio porque a los adolescentes les gustaba, pero ellos como que venían a la clase de circo y ellos querían como la altura, claro, colgar, y teníamos todo lo del suelo porque el espacio era muy chiquito. Pero eso también, yo siempre preparé muchos artistas de circo, porque hay chicos que ahora son grandes y están, no sé, en Alemania, en el Fix Flag y todo, y fue mi paso por el circo y darles las oportunidades de ser artista. Les enseñaba algo, los preparaba para eso y entraban a la pista. Y a partir de ahí fue como que hicieron un camino. Pero nunca fuera del circo, o sea, no a gente que no tiene nada que ver. Es una instancia muy distinta. Sí, es muy distinta. Porque la docencia, la transmisión de conocimiento y experiencia dentro del circo es fundamental, porque es una familia que va creciendo. Claro, y se pasa por ahí más, porque a la mayoría vos los conoces desde que nacieron, claro, conoces a los papás, cuando los papás entraron al circo, conoces la historia de todos. Acá es como distinto. Y en un principio, los primeros meses era cómo desarrollar la clase, ¿viste? Una metodología. Sí, porque además es distinto, porque en el circo por ahí es más a lo bruto. Bueno, dale, sí, te tiene que salir, es otra cosa. Sí. Pero además los niños y las niñas, vos lo contabas, juegan al circo desde chicos, así que... Sí, claro, pero es distinto la exigencia de un artista, de alguien que vos sabés que estás preparando para que... A ver, los golpes que más tarde le va a dar la actuación, claro, que a los chicos y hacérselo didáctico y que sea nutritivo para ellos, fue un desafío re grande. Ahora el miércoles, ayer, que di la primera clase, porque me fui 20 días al circo por una cuestión de salud de familia, y volver, y que todas mis alumnas, las nenas, no sé, me querían tirar al piso, porque todas me abrazaban y todo, de que te extrañamos, y en el tiempo que estuve allá me mandaban audios, le pedían los teléfonos a las madres, señor, te extrañamos. Y entonces, bueno, ese es el camino. Uno está haciendo bien las cosas. No hay nada más genuino que el amor de los niños. Y más allá de eso, que ya pudieron hacer presentaciones y para ellas vestirse con la ropa de circo y para los papás, imagínate. Sí. Para los papás es un montón. Para mí, yo digo, yo hago re poquito porque hago muy poco. Ponerle cuando hacemos presentaciones con la más chiquita mía que tiene 9 o por ahí cuando hace participaciones la más grande. Pero para la gente es un montón. Y ver que sus hijos tengan un avance en algo que por ahí lo toman como recreativo, un juego, claro. Sí, como un juego. Y no, yo veo que las nenas es como, sí, tienen los nervios del artista de decir nos vamos a presentar, pero ellas van con toda la emoción del mundo y no vamos a decepcionar a la seño. Y es re linda ver que ellas se quieran poner ropa de circo y se maquillen, y para mí eso es... Lloro un montón porque me emociona mucho. Debe ser como, o sea, es ver el circo fuera del circo, ¿no? Sí, o sea, algo que... Es seguir pensando que yo dejé el circo porque dejamos de viajar. El circo nunca se va a ir de mí y yo puedo transmitirlo a otras personas. Va a ir germinando, mi misma pasión se la transmito a otros. Claro, mirá. Bueno, llegamos al final de esta charla, muy hermosa. Te agradezco, Cintia, por contarnos todas las historias del circo, de tu familia. Faltaron muchísimas. Faltaron muchas más. Sí, bueno, da para
Hacer un libro. Tengo 44 años, pero he vivido 80, eso sí. Muchas gracias, Cintia. Bueno, gracias a usted. Bueno, y nos vemos la semana que viene para más impresiones.